Que me acompañen al libro de Jueces, Jueces capítulo 3, por favor, si son Jueces capítulo 2, ¿verdad? Para tratar de un poquito ahí de seguir contando un poquito la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que hemos estado, o que por lo menos cuando he tenido las últimas veces la oportunidad de estar por acá, he estado compartiendo ahí algunos pasajes del pueblo de Israel, hermanos. Y yo no sé usted, pero yo estoy convencido que nos parecemos, bueno, tremendamente al pueblo de Israel. O sea, es algo terrible. Cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, uno dice, ese soy yo, ¿verdad? Ese soy yo, vez tras vez, ¿verdad? Desobediencia tras desobediencia. Pero por el otro lado, ¿verdad? El amor y la misericordia y las oportunidades y todo lo que Dios quería para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero hermano, les hago esta pregunta. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido un plan B en alguna circunstancia de la vida? En alguna circunstancia de la vida, ¿verdad? Claramente no en todas hay un plan B, ¿verdad? Pero a veces uno tiene un plan B en alguna circunstancia, ¿cierto? Ahí de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, ahí con los hijos, usted siempre intenta de que el plan A sea la obediencia, ¿cierto? Si no está el plan A, usted ya saca el plan B, ¿verdad? Y por ahí, hoy por hoy, a mí antes lo que hacían era que me quitaban la bola de fútbol, ¿verdad? Hoy en día lo que hay que hacer es quitar la tablet, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ya no es la bola de fútbol, ¿verdad? Y si todavía no, bueno, usted busca un plan C, ¿verdad? Para ver cómo hace para que su hijo entienda, ¿verdad? En los trabajos es igual, por ejemplo, con nosotros los empleados privados, me imagino que los públicos también, cuando usted empieza ahí a medio flaquear, le hacen una llamadita de amonestación, ¿verdad? A ver si con eso usted reacciona, ¿verdad? El plan A es, haga su trabajo bien, ¿verdad? Pero hermanos, en muchas circunstancias de la vida, a veces tenemos un plan B, ¿verdad? Un plan B. Esto me pasó a mí el viernes, en la tarde, el viernes en la noche. Ese es el fregadero de mi cocina, ¿verdad? Salí yo un momentito y de un pronto nada más se escucha, ¡plá!, donde se cayó el fregadero, ¿verdad? Y vamos a ver, el plan A claramente era mi hermano Natanael, ¿verdad? Para poder reparar el asunto, ¿verdad? Y lo que alcanzó era su servidor, el plan B era yo, ¿verdad? Era lo que alcanzaba, ¿verdad? Es como cuando a mí, ahorita que veo al hermano Tames, ¿verdad? Es como cuando a mí me pasa algo con el carro. O sea, la verdad es que ni siquiera levanto la tapa, ¿verdad? Porque levantar la tapa o no levantarla, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces siempre el plan A siempre tiene que ser, ¿verdad? El hermano Tames, ¿cierto? Y hermanos, vamos a ver, en la vida cristiana, con nuestro Señor Jesucristo, Él siempre ha tenido un plan A para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese plan A siempre ha sido que vivamos en obediencia a Él, ¿verdad? Por eso les decía, hermanos, que yo creo que nos parecemos en mucho al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Dios siempre intentó, vez tras vez, que el plan A fuera, vea, obedezca. Está sencillo, vea, yo les doy todo lo que ustedes necesitan. Yo les ayudo en todo lo que ustedes necesitan. Yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? Entonces yo creo, hermanos, que no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Yo desearía que esta mañana, si usted todavía tiene ahí dudas, ¿verdad? De si la obediencia, de si someterse a lo que Dios manda en su palabra, es la opción A. O sea, si usted todavía tiene dudas, no lo piense más, ¿verdad? Probablemente si a usted se le daña el fregadero de su casa y ve el trabajo que yo hice en mi casa, probablemente usted no me va a contratar, ¿verdad? No me va a contratar, ¿verdad? Y no traje fotos del arreglo, ¿verdad? Pero a mi manera, pero lo arreglé, ¿verdad? Ahí le puse unos tuquitos de madera, doña Eli lo va a poder ver ahí, viera que me quedó bien fino, ¿verdad?
fui a comprar unas tablas de 2x2, ¿verdad? Para ponerles por debajo, porque yo dije, ya se me ha caído como 3 veces, ¿verdad? Entonces digo, esta voy a hacer un poquito más fino, ¿verdad? Y entonces le puse unas tablas por debajo porque no se ven. Pero hermanos, vamos a ver, sí o no, que uno no debería de pensarlo mucho. El plan A de la obediencia a Dios siempre funciona y es el más eficiente. Pero hermanos, hoy quiero que veamos el plan B de Dios. El plan B de Dios, así se llama la enseñanza esta mañana. Dice así, tenemos un Dios que nos ama tanto que cuando su plan inicial es, ¿verdad? Y ahí está en negrita, hermanos, el plan inicial siempre va a ser nuestra obediencia a Dios, siempre, ¿verdad? Pero cuando ese plan no da resultado, ahora, hago la aclaración, no da resultado, no por el Señor, no da resultado por quien yo soy, ¿verdad? Yo soy el que doy el resultado, no el Señor, ¿ok? Dice, Él siempre buscará un plan B, un plan C, etcétera, ¿verdad? Con tal de acercarnos a Él y demostrarnos su genuino amor e interés. Hermanos, Dios es un buen padre. Y como buen padre, Él siempre va a intentar que nosotros, sus hijos, vivamos en obediencia. Él no se va a cansar. Él va a seguir trabajando y va a seguir intentándolo con usted y lo va a seguir intentando conmigo. De las formas, las maneras, los colores, los sabores en los que usted y yo también dispongamos. ¿Verdad? Porque claramente usted puede disponer, vivir en obediencia y Dios va a trabajar en usted por medio de la obediencia. Pero a veces cuando ese plan A no da tanto resultado, hermano, ¿sabe qué pasa? Dios tiene un as bajo la manga, ¿verdad? Y a veces es necesario sacarlo, ¿verdad? Pero hermano, vea, Dios es tan pero tan paciente y amoroso con nosotros que a pesar de nuestras constantes desobediencias, una tras otra, día tras día, Él siempre buscará la forma de acercarnos y de hacernos volver al camino. Él siempre lo va a intentar. Con el plan A o con el as bajo la manga que el Señor tiene ahí, ¿verdad? Ese plan B. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios siempre va un paso adelante. Y vamos a ver en la historia de Jueces capítulo 2, cómo con el pueblo de Israel, Dios se guardó un as bajo la manga. Dios se guardó unas naciones que dijo, a estas no las voy a eliminar por medio de Josué, porque si el pueblo de Israel hace lo que hizo, entonces yo las voy a utilizar a ellas para traer de alguna manera aflicción, etcétera, etcétera, al pueblo de Israel. Y es lo que vamos a tratar de estar viendo en Jueces capítulo 2. El miércoles, hermanos, que estábamos en casa de oración, yo le preguntaba a los hermanos, ¿quién no desea ya, hoy, ¿verdad? Domingo 19 de octubre, ser la persona, ser el hijo de Dios, ser el esposo, ser el hijo, ser la hija, ser la abuela, ¿verdad? Que Dios desea que seamos, ¿verdad? Y yo creo que probablemente la respuesta sería, todos desearíamos hoy ser el hijo de Dios que Dios desea que yo sea. Y probablemente usted desea ser hoy el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el abuelo, la abuela, el trabajador, etcétera, 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 que Dios desea que usted sea hoy. Y probablemente usted lo desee ser ya, ¿verdad? Pero yo les decía, hermanos, que bendito Dios por esa promesa, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que Dios no ha terminado todavía con nosotros. Y bendito Dios por eso, porque entonces ya uno podría decir, bueno, entonces tengo que seguirlo intentando, pero voy a dejar de frustrarme tanto, ¿verdad? Porque es lo que dice la Biblia en Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice la Biblia, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, eso significa que Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo, ¿verdad? Y dice la Biblia que yo tengo que estar persuadido de eso. Tengo que estar convencido de eso, ¿verdad? Que Él comenzó una buena obra y que la va a perfeccionar en mi vida y en su vida. Entonces, hermanos, pensando en esa promesa, evidentemente Dios muchas veces, a veces tiene que usar un plan B cuando la obediencia a Él en nuestras vidas no es una realidad. Y vea lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. Dice así la Biblia en Proverbios: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo,
a quien quiere. ¿Sí o no que usted antes de castigar a su hijo, el plan A es obedezca, conversemos, platiquemos? Nicolás, ayúdeme con esto. Abigail, haga esto. Abigail, pídale disculpas a su hermano. Nicolás, eso no está bien hecho. Ese siempre va a ser el plan A, ¿cierto? Cuando ya ese plan A no funciona, ¿qué va a pasar? Si usted ama a su hijo, usted tiene que corregirlo, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque yo amo a mi hijo. Mira, yo a mi hijo Nicolás le he tratado de enseñar de que nunca le pueda levantar la mano a su mamá, ni a su hermana, ni mucho menos a mí. Porque si siendo un niño yo le permito que me levante la mano, cuando sea un hombre, ¿qué va a pasar? Me va a levantar las dos manos, ¿cierto? Pero ¿qué hace un buen padre que ama? Corrige, instruye. Pero primero siempre hay un diálogo, primero siempre hay un plan A. Pero hermanos, dice la Biblia que si Dios le ama a usted, Dios va a poner su mano sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Gálatas que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla, hermanos. Y saben más bien que tiene Dios para todos nosotros. Dice la Biblia en Jeremías 29:11. Dice la Biblia que Dios tiene para usted y para mí pensamientos de paz y no de mal. Hermanos, Dios tiene algo mejor para usted y para mí, para nosotros sus hijos. Dios tiene algo mejor. Y por supuesto, hermanos, eso siempre va a estar en la obediencia de Dios. Dice ahí, hoy en día nosotros los creyentes somos de memoria corta y en mucho nos parecemos al pueblo de Israel. Hemos visto la poderosa mano de Dios actuar en nuestras vidas una y otra vez. Hermano, vea, hemos visto la mano de Dios actuar una y otra vez en nuestras vidas. Una y otra vez, igual que el pueblo de Israel, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Dice, una y otra vez. Y aún así, muchos de nosotros quizás no estamos cumpliendo con el plan A de Dios para nuestras vidas, que es la obediencia. Y esa obediencia, hermanos, siempre nos va a conllevar a una serie de bendiciones y beneficios que muchas veces no valoramos. Muchas veces no valoramos. Y les pregunto, vea esa pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Acaso Dios ha incumplido con usted? ¿Dios le ha incumplido a usted? Como para que usted pueda tener una excusa y decir, no, yo con el plan A no voy. No, es que cuando yo le fui obediente a Dios, viera qué mal me fue. No, hermanos, yo pensaría que no. Yo pensaría que no. Acá está el pasaje en el libro de Josué, capítulo 21, que es en el momento en que Josué entrega y se queda tranquilo porque ya ha cumplido su trabajo. Dice así la Biblia. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. O sea, todo lo que Dios habría prometido al pueblo de Israel, Él lo estaba honrando. Él estaba cumpliendo su parte. Dice, para dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y oiga lo que dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Hermanos, oiga, y está en rojo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y hermanos, vamos a ver. ¿Sí o no que cuando a veces uno se engaña, a veces uno se engaña como papá, y a veces uno piensa que usted está siendo un buen papá, y que por ende, porque usted piensa que usted está siendo un papá, su hijo debería de ser agradecido, de ser obediente, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Verdad? Uno se engaña a veces, y uno piensa que debería ser así, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a ver, pensando en el pueblo de Israel, la respuesta, el resultado de lo que Dios había hecho, la respuesta uno podría pensar que debió haber sido, obediencia a Dios. Porque dice la Biblia, hermanos, que todo, absolutamente todo, lo que Dios les había prometido a sus padres, a aquella generación que había muerto en el desierto, dice la Biblia que Dios honró su palabra. Dios la cumplió, hermanos. ¿Y sabe qué pasa hoy? Dios sigue cumpliendo. En su vida y en mi vida Dios sigue cumpliendo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿estaremos siendo diligentes en obedecer? En los últimos capítulos de Josué, ¿verdad? Puntualmente en el capítulo 22 y el capítulo 21, Josué de alguna manera les vuelve a recordar
al pueblo de Israel algunas cosas. Hermanos, ven que cómo es necesario principio tras principio, mandato tras mandato, ¿verdad? Ya Josué está por morir. Y aún así, habiendo cumplido la tarea, Josué toma de su tiempo y les vuelve a recordar. Vea lo que les dice. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. O sea, lo que Moisés les había transmitido, Josué se los vuelve a recordar. Y ya se los había recordado anteriormente, ¿verdad? Y les dice, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sirváis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Vamos a ver, Josué les está diciendo, vean, ya estamos en la tierra prometida, ya Dios ha cumplido todo lo que Él ha cumplido. Lo que Él ha prometido, Él lo ha cumplido. Lo único que hay que hacer es darle mantenimiento a esto. Seguir siendo diligentes, seguir siendo esforzados, ¿verdad? Seguir andando, guardando, sirviendo lo que Moisés les había transmitido del mensaje de Dios. Pero hermanos, ¿sabe qué pasa? A veces muchos de nosotros somos de memoria corta. Somos de memoria corta. Y a veces se nos olvida lo bueno que ha sido Dios con nosotros y de cómo Dios nos ha sacado adelante, ¿verdad? Se nos olvida muchas veces, fácilmente. Vamos a ver, cuando Moisés les cuenta esto a estos hombres, ¿verdad? Cuando les dice, vean, nada más sean diligentes, sean esforzados, sigan honrando, sigan sirviendo, vea la respuesta. Y esta respuesta ya la hemos visto en algunos capítulos atrás del libro de Josué y probablemente en el pueblo de Israel. Oiga lo que les dicen. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a desviar, nosotros no vamos a desobedecer, nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere. Sigo leyendo. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Vamos a ver, el pueblo de Israel, después de que Josué les hace el recordatorio, principio tras principio, mandato tras mandato, ¿verdad? Una y otra vez, porque esa es la única forma, hermanos, es la única forma. Dice la Biblia que el pueblo dice, no, Josué, esto nunca va a acontecer. O sea, nosotros vamos a, ¿verdad? Pero hermanos, ¿sabe qué hace el pueblo de Israel? Unos capítulos o unos capítulos después, entrando ya en el libro de Jueces. Dice la Biblia, al finalizar el libro de Josué, que Josué fallece, claramente, ¿verdad? Y dice la Biblia en el capítulo 1, que no lo vamos a leer por tiempo, que se levantan los hombres de Judá y le dicen, bueno, Señor, ¿quién va a subir primero? Y el Señor le dice, vea, suban ustedes, ¿verdad? Y hermano, ¿sabe qué pasa? Vea lo que pasa y está marcado en amarillo. Ustedes recordarán que ahorita va a salir aquí en el pasaje que Dios les había dicho al pueblo de Israel que a los pueblos enemigos, ¿qué tenían que hacer? Destruirlos, no tener relación. Como vimos la semana pasada, ¿qué había que hacer? No tener anexión con ellos, no dejarse engañar, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? ¿Verdad? ¿Lo recordamos, sí? Hermanos, pero sí o no, que estos somos nosotros. Este soy yo, por lo menos, ¿verdad? Yo no sé usted, pero ese soy yo. Vea lo que dice que hace el pueblo. Vamos a ver, Josué ya ha muerto. Y en Jueces capítulo 1 preguntan a Jehová quién es el que tiene que subir primero. Y Dios le dice, bueno, suba usted Judá, ¿verdad? Y sube Judá. Y vea lo que empieza a hacer el pueblo de Israel, hermanos. Por eso les digo, hermanos, que ¿por qué costará tanto obedecer? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué nos costará tanto obedecer? Hay cosas que son, vamos a ver, y los que somos padres, a veces uno dice, Abigail, pero es que está fácil, ¿verdad? O sea es que no hay nada complicado de esto, es nada más quítese la ropa para bañarla o traiga el cepillo. ¿Qué cuesta tanto, cierto? ¿Verdad? Pero hermanos, es que así somos ustedes y yo. Y vea lo que pasa con el pueblo de Israel. Después de Josué, recordarles. Y oiga lo que pasa. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Ataac,
ni a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Médigo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón a los que habitaban en Quitrón, ni los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y él fue tributario. Y ahí sigue la lista, hermano, no la voy a leer por tiempo, pero vamos a ver. Dice la Biblia que hicieron todo lo contrario. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Cómo cuesta tanto obedecer a nosotros en nuestras vidas a Dios? ¿Verdad? Y vamos a ver, hermanos, este es un pasaje similar al que compartí la semana pasada. El otro estaba en Éxodo, capítulo 34. Este está en Deuteronomio. Vamos a ver, Dios les había dicho que Él iba a entregar a esas 7 naciones que eran más grandes y más poderosas que Israel. Que Él se las iba a entregar en sus manos. Pero ahí está en rojo, hermanos, dice la Biblia, las destruirás del todo. Del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas misericordia. Hermanos, vamos a ver. La instrucción estaba clara. Estaba clara. Josué les hace un recordatorio antes de morir. Porque probablemente Josué sabía cómo es la cosa, ¿verdad? Y hermanos, van y le preguntan a Dios, ¿verdad? Los de Judá, ¿quién va a subir primero? Yo no sé ni para qué le preguntaron. Para simplemente desobedecer otra vez. Y dice la Biblia que no empezaron a arrojar. No empezaron a arrojar. Y hermanos, claramente esto conllevó a que Dios sacara su plan B. Y vamos a ir al libro de Jueces. Jueces capítulo 2. Y vamos a leer Jueces capítulo 2. Dice así la Biblia. Y en ese contexto, Josué muerto, ¿verdad? Les había dejado otra vez los principios, se los había recordado. En capítulo 1 preguntan quién va a subir, ¿verdad? A pelear. Dios les dice, bueno, suban ustedes. Y toman la mala decisión de otra vez no arrojar a los enemigos, ¿verdad? Y oiga lo que pasa en Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y les dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. O sea, otra vez, recordándoles el principio, ¿verdad? Como dicen, uno echándole ahí moneda, ¿verdad? Otra vez, no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Pregunta el ángel. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Recuerdan la semana pasada que les decía, hermanos, que a veces nos agarra tarde? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Verdad? Llorando, ¿ya para qué? ¿Verdad? Pero ¿ya para qué? En el pueblo de Israel, bueno, desde las primeras páginas de la Biblia, ¿verdad? Dice, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Pero oiga lo que pasa, hermanos, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnat, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, hermanos, vea qué triste este pasaje. Y ahora vamos a hacer un paréntesis en la enseñanza, porque eso no nos debería de pasar. Eso no nos debería de pasar como iglesia. No nos debería pasar como familias. No nos debería pasar este versículo. Márquelo ahí en su Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Hermanos, esto no nos puede pasar. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Por eso tenían que destruirlos por completo, porque esto iba a pasar. A los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban. De ahí es donde aparece este libro de Jueces, ¿verdad? Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. ¿Qué hacen ellos? Todo lo contrario, ¿verdad? Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, hermanos, vean la misericordia de Dios vez tras vez, ¿verdad? Vez tras vez, Dios intentando, ¿verdad? Ese es Dios con usted y Dios conmigo, intentando, viendo cómo, ¿verdad? Su plan B, C, etcétera, dice. Pero cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvieron atrás, oiga, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, ok, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz. Oiga lo que hace Dios, y aquí es donde está el plan B de Dios, ¿verdad? Dios siempre va un paso adelante. Oiga lo que hace Dios. Dios tenía ese as bajo la manga, dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, Dios no le permitió a Josué matar a algunos porque Dios tenía un plan B. Y oiga lo que dice el versículo 22, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Hermanos, vamos a ver ¿qué tanto nos parecemos de verdad al pueblo de Israel muchas veces? En que hemos visto la mano de Dios una y otra vez en nuestras vidas, y a veces no hacemos por dónde, ¿verdad? Pero hermano, lo primero que quiero que veamos esta mañana es que a pesar de como usted y yo somos, bendito Dios, que Él siempre va a honrar sus promesas. Hermanos, de verdad piense, si fuera por como usted y yo somos, o hemos sido en algún momento de nuestra vida, probablemente no mereceríamos tanta misericordia y tanta gracia de parte de Dios para nosotros. Pero hermano, ¿sabe qué? Lo bueno de todo esto es que a pesar de que como usted y yo seamos, incluso hoy, o lo hayamos sido en algún momento de nuestras vidas, hermanos, Dios honra sus promesas. Dios siempre va a honrar su promesa. Pero hay un pero que vamos a estar viendo ahorita, hermanos. Y lo primero que vamos a ver en este punto es que bendito Dios que no se cansa de nosotros, hermanos, y de nuestra desobediencia. Pero hermanos, usted como papá y yo como papá, tenemos que seguir amando a nuestros hijos a pesar de su desobediencia, ¿verdad? Con 5, con 10, con 20, con 30, con 40, yo no lo sé. Tenemos que seguir amando a nuestros hijos, ¿cierto? Hermanos, es igual con Dios. Dice la Biblia que Dios no se cansa, ¿verdad? A veces uno como papá se cansa, ¿verdad? Yo todavía tengo niños pequeños y pareciera que la cosa es sencilla, pero algún día van a crecer y la cosa va a cambiar, ¿verdad? Pero hermanos, dice la Biblia que en Jueces capítulo 1, ¿verdad? Dice que el Señor les dice, ese es capítulo 2, perdón, hermanos, dice, no invalidaré jamás
mi pacto con vosotros. Hermanos, dice la Biblia que Dios no iba a desistir de sus promesas, a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel. Y hermanos, sí o no, que gracias a Dios porque Él no va a desistir con usted y conmigo. Dice la Biblia en Filipenses, que era el pasaje que hablábamos el miércoles, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él no ha terminado con usted y conmigo, Él va a seguir trabajando. Y hermanos, ¿sabe qué tenemos? Un Dios que no se cansa, ¿verdad? Ni de nosotros ni de nuestra desobediencia. Sí, por supuesto, contristamos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y probablemente Dios no está orgulloso de nosotros y probablemente no nos va a postear ahí en el Facebook, ¿verdad? De Él. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? A pesar de como usted y yo somos, Él sigue honrando sus promesas. Y Él dice, vea, yo no les voy a invalidar el pacto. No lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ¿sabe también qué otra cosa, hermanos? Y perdón que haya puesto, yo no sé por qué puse el capítulo 1, ¿verdad? Pero en las citas que vengan es capítulo 2, ¿verdad? Dice así, hermanos, que bendito Dios también que sigue atento y presente a pesar de cómo somos. Vamos a ver, hermanos, a veces hay personas que son tan desobedientes, ¿verdad? Y usted las conocerá, usted conocerá que a veces uno dice, no, yo la verdad es que ya mejor ya no me meto con esa persona. Ya para qué voy a ir a hablar con mi hermano, o para qué voy a ir a hablar con mi tío, o para qué voy a ir a hablar con mi compañero, o sea, ya para qué, que él vea a ver qué hace, ¿cierto? A veces uno piensa así, pero hermano, ¿sabe qué hace Dios? Él siempre va a seguir atento y presente, ¿verdad? A pesar de como usted y yo somos. Dice ahí el pasaje que el Señor les dice, vea, ustedes no están entendiendo a mi voz, no la están atendiendo. ¿Por qué hacen esto? Vamos a ver. Y aquellos que somos hijos, y especialmente, hoy no están los jóvenes de Juventud Dinámica, pero vemos jóvenes todavía acá, dele gracias a Dios si usted tiene un padre o tiene una madre que sigue presente estorbándole su vida. Dele gracias a Dios por eso. Porque aquellos hijos que tuvieron padres o que tuvieron madres que no los estorbaron, que no estuvieron presentes a pesar de la desobediencia, probablemente están viviendo vidas difíciles hoy. Pero hermano, ¿sabe qué hace Dios? A pesar de como usted y yo somos, Él honra sus promesas y Él dice, vea, yo voy a estar aquí atento y presente. El Señor ve que el pueblo de Israel está otra vez volviendo a hacer anexiones, concediéndole la vida a los pueblos enemigos. Y el Señor dice, vea, pero porque ustedes no están atendiendo a mi voz. Y Él dice, vea, ¿por qué hacen esto? Siendo nosotros hijos, y yo le doy gracias a Dios por mis padres, que siempre me estorbaron. Yo estoy aquí porque mis padres me estorbaron, solo por eso. Y por la misericordia del Señor, por supuesto. Pero tuve padres que me estorbaron, siempre me estorbaron. Aunque yo estuviera en contra, aunque no estuviera de acuerdo. Pero hermanos, dice la Biblia que Dios estaba viendo cómo el pueblo de Israel otra vez estaba desobedeciendo. Y Él manda un ángel y les dice, vea, ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo esto otra vez? Y vea, si usted tiene un papá o una mamá que está ahí presente, estorbando, dele gracias a Dios por eso. Porque a pesar de nuestra desobediencia como hijos, hay papás que están ahí presentes. Y hermanos, Dios es igual. Dios está presente. Él está interesado en cada uno de nosotros, a pesar de cómo somos, ¿verdad? Pero sabe también que lo bonito, hermanos, de que a pesar de que nosotros somos lo que somos, Dios sigue honrando sus promesas, es que, hermanos, Dios siempre va a buscar la forma de corregirnos. Vamos a ver, Dios va a estar presente, sí, Dios va a estar presente. Él va a estar ahí, siempre dispuesto a una oración de distancia, nada más. A un corazón arrepentido, a un corazón humillado de distancia, nada más. A eso es lo que Él está de nosotros, cuando estamos en desobediencia. Pero ¿sabe qué hace, hermanos? Él siempre va a buscar formas de corregirnos. El Señor dice, ok, ustedes están no echando a los pueblos enemigos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Y dice, ok, entonces yo digo, tampoco los voy a echar. Ok, si ustedes no los quieren echar, entonces yo tampoco los voy a echar. Ahora, ese no echar de Dios de delante de vosotros, claramente no era para que se siguieran corrompiendo. Era para darles consecuencias, para darles castigo, para que su mano fuerte actuara en la vida del pueblo de Israel. No era claramente para que siguieran en su vida desordenada, ¿verdad? No era para eso. Pero hermanos, bendito Dios, que Él siempre va a buscar cómo corregirnos
Y hermanos, ¿sabe por qué? Y ahí está en la pantalla. Hermanos, porque Dios nos ama genuinamente. Dios le ama a usted, me ama a mí genuinamente. Y Él va a buscar la forma de corregirnos. Y hermanos, abro un paréntesis. En Josué capítulo 22 más o menos, es el pasaje donde Josué muere, ¿verdad? Pero en Jueces capítulo 2 se menciona nuevamente en este texto la muerte de Josué. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí, hermanos, porque vamos a ver, aunque ya no nos quieran escuchar, y aquí estoy hablando de las nuevas generaciones, ¿verdad? O incluso de nosotros, las generaciones actuales, aunque ya no quieran escuchar el consejo o la corrección, debemos seguir mostrándole a Jesús con nuestras propias vidas y con nuestros propios ejemplos. Vea, hermanos, yo no le puedo transmitir a mi hijo a Jesús con solamente mis palabras. Tiene que ser con mi vida, con mis acciones. Hermano, yo no le puedo decir a mi hijo venga a la iglesia si yo no vengo a la iglesia. Yo no le puedo decir a mi hijo diga buenos días si yo no digo buenos días. Y hermanos, en este pasaje oiga lo que pasa, dice: y aquel pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que los ancianos sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho con Israel. Hermanos, vamos a ver, puede ser que ya las nuevas generaciones no nos quieran escuchar o no quieran escuchar al Señor. Pero hermanos, al Señor Jesucristo, como dice ahí, hay que seguirlo compartiendo, mostrando con nuestras propias vidas, ¿verdad? Y hermanos, ¿sabe por qué? Porque tenemos una gran responsabilidad con esas nuevas generaciones. Yo les decía ahora cuando estábamos leyendo el pasaje que esto, capítulo 10, y otra vez está Jueces 1 ahí, perdón, no nos puede pasar. Vean lo que pasa, hermanos, dice que se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová. Y yo estaba preguntándome, yo decía, ¿cómo es posible que de aquí a aquí, de una generación a esta, ya de un pronto a otro no puedan conocer a Jehová? Y hermanos, ayer recibí un mensaje de un hermano de esta iglesia, una hermana de esta iglesia que nos compartía ahí una petición. Yo decía, mira, de esta generación a esta generación es nada lo que hay. Y ya esta generación no quiere nada con Dios. De aquí a aquí es nada lo que hay en años. Es nada. Habrán 14 años, tal vez. Y ya esta generación no hay forma de que quiera nada con Dios. No hay forma. Y entonces, hermano, yo creo que nosotros deberíamos de tener cuidado porque tenemos una responsabilidad como iglesia. Gracias a Dios porque ya tenemos ministerios de jóvenes, ministerios de niños. Gracias a Dios porque vamos para campamento. Pero hermanos, tenemos que tener, vamos a ver, tenemos una responsabilidad y un compromiso con las nuevas generaciones. No nos debería de pasar. Y no solamente piense como iglesia. Piense con su familia. Piense en los Pereira. Piense en los que... Y póngale su apellido. No nos puede pasar, hermanos, que haya generaciones que no conozcan del Señor. Por lo menos no porque nosotros no hagamos nuestro trabajo. Ya si nosotros hacemos nuestro trabajo y esas generaciones no escuchan el consejo, nosotros damos cuentas a Dios y Dios dirá, bueno, usted por lo menos lo intentó. Pero hermanos, hay que tener cuidado, hermanos. Lo segundo que quiero que veamos, hermanos, es que hoy no importa qué tan alejado o qué tan desobediente estemos hoy, Dios va a seguir buscándote. Lo primero que vimos es que Dios va a seguir honrando sus promesas. Bendito Dios por eso. Pero no importa hoy qué tan alejado se encuentre usted, o no importa en qué desobediencia hoy usted y yo nos encontremos. Hermanos, Dios va a seguir buscándonos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. Es lo que usted y yo no merecemos, pero Dios nos va a seguir buscando. A pesar de que pareciera que todo está perdido en nuestras vidas y estemos cegados espiritualmente. No importa. Puede ser que hoy usted piense que todo está perdido en la vida de X o Y. No importa que usted piense que esa persona está, ese X o ese Y está cegado espiritualmente. No importa. Vea el pueblo de Israel. Dice la Biblia, hermanos, que después de haber visto lo que Dios estaba tratando de hacer, o lo que llama bien Dios había hecho, vea lo que hacen, hermanos. Dice que hacen lo malo. Dice que sirvieron a los Baales, se fueron tras otros dioses, los adoraron, provocaron a Dios y dejaron a Jehová.
Hermanos, uno podría haber dicho, o más bien Dios puede haber dicho, bueno, ya no iba a mandar un diluvio porque ya había castigado con agua, ¿verdad? Pero Dios hubiera dicho, no, ya con esto ya no intento. Ya no más, o sea, ya no hay nada que hacer. Pero hermanos, es que ven cómo Dios va a seguir buscándonos. Dios no se cansa, Él no se cansa. A pesar, hermanos, de que a veces parezca que con sus hijos, con mis hijos, en nuestros matrimonios, etcétera, 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 pareciera que ya no hay nada que hacer. Pareciera que ya estamos tan cegados espiritualmente que ya ni Dios puede hacer nada. No, hermano, Dios sí puede hacer algo. Él sí puede. Usted no, yo no, Él sí. Vean, hermanos, de verdad, es impresionante leer un pasaje como estos, de cómo una generación puede pasar de tratar de hacer la voluntad de Dios, a pesar de los pesares, a de un pronto a otro, otra vez, e irse a hacer completamente lo malo otra vez. Hacer todo lo opuesto a lo que Dios les había enseñado. Hermanos, de verdad deberíamos de meditar en nuestros corazones. ¿Sabe qué pasa, hermanos? A pesar de que nosotros estemos tan alejados, etcétera, ¿verdad? Dice que tenemos un Dios de amor, pero también, hermanos, tenemos un Dios que está determinado y tenemos un Dios con firmeza. Pero, hermanos, Dios va a querer seguir buscándolo a usted. Va a querer seguir buscándome a mí. Pero, hermanos, tenemos un Dios de amor, sí. Pero no confunda el amor, no confunda la misericordia, no confunda la gracia con la corrección de Dios también. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque Dios está determinado. Él dice que el que comenzó en usted la buena obra la va a perfeccionar. A la manera suya o a la manera de Él. A la mía o a la de Él. Eso no importa. Porque Dios no ha terminado. Pero ahora lo que pasa, dice la Biblia, hermanos, que se encendió la ira del Señor. Como diría mi papá, para recordarlo, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad encender el furor del Señor? Solo por ir tras otros dioses. Por desobedecer. Hermano, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Verdad? Hermanos, dice que la mano de Jehová empezó a estar ahora contra ellos, pero para mal. Y no leo todo el pasaje porque ya lo leímos ahora al principio, en Jueces capítulo 2. Pero hermanos, vamos a ver, de verdad no confunda el amor de Dios, que sí, tenemos un Dios de amor, pero Dios está determinado, hermanos. Dios va a trabajar con usted sí o sí, si usted es su hijo y usted es su hija. Él va a trabajar con usted sí o sí, va a trabajar conmigo sí o sí. Por las formas que sean. Pero hermanos, a veces Dios está determinado y a veces tiene que poner firmeza en nuestras vidas. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios dijo, ok, ustedes me están encendiendo mi furor. Ok, yo ahora voy a levantar mi mano otra vez contra ustedes. Ya no para bien, ya les voy a poner mano dura. Y hermanos, a veces Dios tiene que ser así en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Verdad? Hermanos, ¿sabe por qué Dios va a seguir buscándonos? Porque Él quiere darnos oportunidad tras oportunidad. Dios te quiere dar oportunidad tras oportunidad. Hermanos, dice la Biblia que por eso este libro se llama Jueces, ¿verdad? Que ya habiendo muerto Moisés, ya habiendo muerto Josué, viendo lo que estaba pasando en este momento, que el pueblo de Israel se había levantado una generación que no conocía al Señor, Dios dijo, bueno, voy a tener que levantar por lo menos jueces, ¿verdad? Pero dice la Biblia, hermanos, que Dios levanta jueces y ¿sabe qué pasa? Moría el juez y otra vez volvían a la desobediencia. Otra vez, hermanos. Pero hermanos, vamos a ver, Dios va a seguir buscándonos. Dios va a seguir dándote oportunidad tras oportunidad para que volvamos al redil, para que vivamos en obediencia, para que consagremos nuestras vidas, ¿verdad? Por más alejado. Yo no sé qué tan alejado se encuentra usted del Señor hoy. O tal vez usted no, tal vez usted conoce a alguien que está hoy muy alejado del Señor. Llévelo en oración, póngalo delante del Señor, para que su gracia, su misericordia, para que sus promesas sigan sobre esa persona, si es su hijo. Porque probablemente todos tenemos a alguien en el corazón. Yo tengo personas en mi corazón, tengo familia en mi corazón, que yo desearía que estén aquí. Como probablemente usted lo desearía también. Pero hermanos, hay que seguir tras oportunidad, Dios va a seguir buscándonos, Dios va a seguir buscándonos. Hermanos, tenemos un Dios que seguirá dándonos oportunidad tras oportunidad. Y aquí es el mismo pasaje, nada más que era un poquito más largo, ¿verdad? Pero es del 16 al 19, donde Dios les dice, vea, Él levanta jueces, los libra, el juez muere, se vuelven a caer, vuelven a desobedecer. Es terrible, hermano, lo que estaba pasando con el pueblo de Israel.
Y hermanos, lo último para terminar es lo siguiente. Si el plan A de Dios no da resultados, Él siempre va a tratar con el plan B. Hermanos, vamos a ver, Dios tiene promesas de bien para nosotros, pero también tiene promesas de que Él va a trabajar con usted sí o sí. Y ya no por las buenas. Ustedes vieron que ya se había encendido el furor del Señor. Ya el Señor había levantado su mano contra el pueblo de Israel. Ya el Señor les había dicho, ok, estas mismas naciones, pueblos a los cuales ustedes están haciendo, los voy a levantar contra ustedes. Y van a empezar a tener problemas, ¿verdad? Y hermanos, vean, procure no colmar la paciencia y la bondad de Dios. Pero hermanos, como les decía ahora, Dios nos ama mucho. Y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros de la mejor manera. Pero sí o no, hermanos, que a veces algunos de nosotros somos buenos para colmar la paciencia de Dios, ¿verdad? Y su bondad. Oiga lo que dice en el pasaje. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Hermanos, piense en la historia de Israel para atrás. ¿Cuántas veces Dios, una tras otra, arrojaba pueblos, les daba las victorias, pueblos más grandes y numerosos que ellos, vez tras vez? Hermanos, Dios llega y dice, ok, está bien. Ok, el plan A no funcionó. Ya ustedes colmaron mi paciencia. ¿Ahora qué me queda? Ok, yo ya no voy a volver a arrojar a los pueblos vecinos que se levantan contra ustedes. Si ustedes lo quieren así, así lo vamos a hacer, les dice el Señor. Hermanos, porque vamos a ver, como les decía, Dios no ha terminado con nosotros. Y Él va a seguir usando su plan B. Hermanos, yo creo que conmigo ya Dios empezó el abecedario otra vez. Probablemente. Ya gastó todas las letras del abecedario con las opciones conmigo. Yo no sé usted, pero conmigo probablemente ya gastó todas las letras del abecedario. ¿Y sabe qué pasa? Vuelve a empezar. Pero hermanos, procuremos no colmar la paciencia del Señor. Y esto otro, hermanos, vean, Dios siempre va un paso adelante, hermanos. Vea, usted puede pretender, puede crear, puede imaginarse que usted está engañando a Dios, que está logrando lo que usted está logrando en desobediencia, lo que sea, alejado de Dios. Hermanos, Dios va un paso adelante. Dios siempre va un paso adelante. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. ¿Verdad? Mi papá siempre me ha enseñado que en los hijos de Dios nada pasa por casualidad. ¿Verdad? Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, por supuesto. ¿Verdad? Pero también mi desobediencia a Dios no lo toma por sorpresa. No lo toma por sorpresa. ¿Va lo que dice el versículo cómo termina? ¿Verdad? Y como dice ahí, Dios siempre va un paso adelante. Si el plan A no lo cumplimos, Él va a utilizar el B. Oiga lo que dice. Para probar con ellas a Israel, versículo anterior, ¿verdad? Que Dios dijo, voy a dejar a estos pueblos que Josué no destruyó, ¿verdad? O sea, por algo Dios no los destruyó por medio de Josué, ¿verdad? Dice, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellos o a aquellas naciones. Vamos a ver, hermanos, no fue que Josué no las destruyó. Fue que Dios las dejó con un propósito. Dios tenía un plan B. Porque Dios sabía cómo es el pueblo de Israel. Dios sabe cómo es su pueblo hoy. Hermanos, vamos a ver, a Dios nada lo toma por sorpresa. De Dios nadie se burla. Dice la Biblia que el mismo Dios dejó a aquellas naciones. Eran enemigas, no eran naciones amigas. No eran ahí otras iglesias para darles palmaditas y consejos al pueblo de Israel, no. Eran naciones enemigas. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Y mi papá también muchas veces lo ha dicho. A veces Dios usa incluso hasta los mismos inconversos. De las formas y maneras que Él quiere. Pero hermanos, Dios conserva a un pequeño remanente que, por cierto, si usted quiere leer un poquito más, en capítulo 3, iniciando el capítulo 3, usted puede leer la historia de cuáles fueron esos pueblos que Dios concedió
que se mantuvieran con vida, que no fueran destruidos por Josué. Ahí está en Josué capítulo 3, pero no vamos a poder ver por tiempo. Pero dice, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. O sea, hermanos, Dios tenía un plan B para poder trabajar con el pueblo de Israel. Hermanos, de verdad yo le quiero animar esta mañana a que piense ahí en su corazón. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? Dios siempre quiere trabajar con usted y conmigo en el plan A. Pero, hermanos, piense en la imagen del fregadero que les puse ahí. De verdad, hermanos, el plan A siempre tuvo que haber sido mi hermano, ¿verdad? Lo que pasa es que le mandé un mensajito, no me contestó y dije, no, mi hermanillo está muy ocupado. Desde no, voy yo valiente, mañana temprano voy a hago el trabajo, ¿verdad? Ahí quedó, de ahí es lo que hay, ¿verdad? Pero, hermanos, claramente el plan B nunca va a ser mejor que el plan A. Nunca, nunca. Por eso se llama B. Hermanos, es igual con Dios. Así que vamos a orar. Vamos a orar.